Amigos de Noticias de Hoy, muy buenas tardes. Tenemos una pequeña reflexión sobre la vida y el legado de la reina Isabel II, sobre qué le espera ahora a la corona británica, ahora que esa discreta y mujer con un don extraordinario ya no está entre nosotros. Estamos de vuelta y ya estamos conectados con Raúl Sor, quien alguna vez, sí, porque le pregunté, estuvo ahí junto a la reina Isabel II. Cuéntanos de eso, Raúl, por favor. En realidad no puedo presumir porque sí, fue una cena y en esa cena habían cientos de invitados, habían decenas de mesas y claro, yo estaba en ese lugar en una mesa muy remota, pero sí, puedo decir que estuve en una comida, pero no tuve un conocimiento personal y en una oportunidad también me encontré con ella. Ella estaba visitando un hospital, yo estaba haciendo un trabajo periodístico y coincidimos ahí y bueno, pero no tengo un insight, como dicen, algo directo que aportar. Es como una anécdota de un capitán de buque que le preguntan si conoció a Nelson, al almirante Nelson, y dice sí, y además me dirigió la palabra cuando estábamos en una cena. ¿Y qué le dijo? Me pidió la sal. Me pidió la sal. Oye, Raúl, a veces cuesta colocarse en situaciones, si tú quieres, de otro tipo de estructuras o instituciones que están bastante diferenciadas de nosotros, pero en el caso de los británicos, que tú conociste muy bien, ¿cuál es la relación con la aristocracia británica, con tener reina, ahora estar esperando cómo se produce la descendencia, en fin? Mira, Fernando, yo siempre he sido antimonárquico por principio, porque me parece contrario a los principios democráticos tener gobernantes hereditarios. Pero Gran Bretaña es una democracia constitucional donde los derechos y el poder de la monarquía están muy bien delimitados y son más bien ceremoniales que ejecutivos. Dicho eso, una de las grandes virtudes de la reina Isabel II fue que en esta separación, y es interesante porque mucha gente no tiene clara la diferencia entre Estado y gobierno. La reina es la jefa de Estado, el primer ministro o la primera ministra es el jefe de gobierno, es decir, de la rama ejecutiva del Estado. Pero el Estado, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, si bien responden al mando del gobierno, tienen como comandante en jefe a el monarca. Y en este caso, por ejemplo, la reina mantuvo ¿cómo diríamos? Una tuición, un control o una influencia muy importante sobre un aspecto que a lo largo de las décadas fue relevante o muy relevante para Gran Bretaña. Ella asumió el trono a comienzos de los años de la década de los 50, es decir, el siglo pasado, en el momento en que el Imperio Británico comenzaba a desmembrarse. Y un imperio que tenía más de 50 naciones en su seno. Y de forma gradual, estas naciones se fueron independizando. La más importante de ellas, sin duda, fue India. Y con todos los dramas que conocemos de lo que fue la independencia de India y la creación de Pakistán, y así uno por uno distintos países fueron independizando. En África habían muchos, y se generó una nueva institución que es la Mancomunidad de Naciones, también conocida en inglés como la Commonwealth. Y esta Commonwealth fue la asociación de todas estas naciones que habían sido parte del Imperio Británico. A medida que se fueron independizando, comenzaron a tener instituciones comunes y la reina siguió siendo la jefa de Estado de algunos países. Por ejemplo, hoy día sigue siendo la jefa de Estado de Canadá, sigue siendo la jefa de Estado de Australia y sigue siendo la jefa de Estado en Nueva Zelanda y otros países. De manera, pero es interesante que a estos países
blancos, por así decirlo, se le dice la vieja Commonwealth, la vieja mancomunidad, y a los países africanos, asiáticos, con población mayoritariamente de color, se le dice la nueva Commonwealth. Y aunque tienen los mismos derechos, hay ciertas facilidades para la vieja Commonwealth en términos migratorios que no están abiertos de la misma manera a la nueva Commonwealth. Pero con todo, la reina hizo un esfuerzo enorme, personal, de visitar el mayor número de países y de darle el mejor trato, y un trato igualitario. Y en ese sentido, la reina es muy admirada y muy querida en muchas ex colonias que hoy día son parte de la Commonwealth, porque se sintieron incorporados y se sintieron parte. Y la Commonwealth ha brindado ayuda económica y tiene una serie de actividades culturales y deportivas. Los Juegos de la Commonwealth son muy importantes, participan muchas naciones, y en ese sentido la reina fue la gran impulsora de mantener estas relaciones entre los distintos países que habían conformado el imperio. Y si hoy día hacemos un balance, bueno, ese es un punto que todo el mundo subraya como extraordinariamente positivo en la vida de la reina, ¿no? Sí, ahora, bueno, nosotros conocemos la historia de Isabel II, donde probablemente es la persona que ha tenido una participación protagónica en un montón de hechos notables del siglo XX y incluso el siglo XXI. Pero, por cierto, viene ahora esta situación que es, ¿cambian las cosas o se reproduce el sistema monárquico en términos automáticos? El hecho de que, por ejemplo, una persona tan importante como la reina Isabel II haya fallecido, ¿genera, crees tú, una discusión sobre si es que vale la pena continuar o seguir de la misma forma, o se arreglan una u otra cosa, o automáticamente se le pasa al primogénito el carácter de rey? Bueno, va a ser automático, y de hecho ya es Carlos III y no necesita asumir. La continuidad es automática, aunque va a haber alguna pequeña ceremonia y va a comparecer ante un consejo, pero es una formalidad. Por lo tanto, la continuidad está asegurada. Sin embargo, Carlos no tiene la popularidad de la reina. La reina, digamos, es insólito, es la monarca que más ha gobernado en la historia de Gran Bretaña, más de 70 años, por lo tanto, en sí mismo es un portento. Y bueno, en Gran Bretaña los monarcas históricamente han tenido una gravitación enorme. La cronología en Gran Bretaña es un poco como en Egipto, es decir, los periodos, las fases, se medían por los faraones. Entonces, faraón tanto y tanto, Ramsés, el periodo de Ramsés. Bueno, ahora se va a hablar del segundo periodo isabelino, y la arquitectura se dice, esa va a ser una casa isabelina de Isabel II, y digamos, en contraste con el estilo eduardiano o georgiano, y así sucesivamente. Van a tener que retirar los billetes, porque los billetes están con su rostro, así que van a tener que renovar todas las monedas. Lo van a hacer de forma gradual, por supuesto, no es para mañana, pero lo van a hacer. Y van a ver, la moneda va a venir con el nuevo rey, con Carlos III, y así sucesivamente. Gran Bretaña, te lo he comentado en alguna oportunidad, en las estampillas no dice UK, United Kingdom, no hay ninguna referencia de qué país viene esta estampilla, solamente el perfil, la figura de la reina, el rostro de la reina. Y todo el mundo tiene que saber que en esa estampillita, esa esfinge es la figura de la reina, entonces tú sabes que eso es Gran Bretaña. A ese punto es, digamos, importante y está presente la reina en el correo, en los buzones, en todas las digamos, inscripciones públicas. Como en Francia está el lema de la República, bueno, en Inglaterra está el sello de su majestad. Por lo tanto, es muy importante. Y la gente se han educado
con la estampa y la figura de la reina, y ella, digamos, cada fin de año hace un discurso a la nación y trata de sintetizar qué es lo que ha pasado. Es decir, ella tiene una presencia enorme, enorme. Y sin duda, Carlos, le va a resultar difícil, no va a ser lo mismo. Carlos está involucrado en una serie de escándalos, polémica, y él tiene que ganarse ese lugar y parte tarde. Es decir, la reina tuvo 7 décadas para hacerse ese espacio en el corazón de los británicos. A Carlos, bueno, con su edad, 83 años, 73 años, le va a costar cuántos años podrá gobernar. Es decir, ya parte muy tarde, y la figura, digamos, la institución ha tenido una serie de dificultades. Ya en algunos momentos las encuestas mostraban un creciente espíritu republicano en Inglaterra, y eso decayó, y finalmente el grueso, la gran mayoría de los británicos es pro monarquía y muy en favor de esta reina, de Isabel. Pero eso no es algo que se pueda heredar en forma automática. Yo creo que en forma creciente los futuros monarcas van a tener que ganarse ese espacio. No lo van a heredar y lo van a poder legar así como lo recibieron. No, eso me parece que va en el curso incluso de la época mundial, digamos, no necesariamente de Gran Bretaña. Además que la aristocracia o la realeza de un país como Gran Bretaña haya pasado un tiempo nada despreciable en básicamente las páginas policiales o las páginas de románticas de los diarios tabloides en todo el mundo, me imagino que también debilita un poco la tradición, pero en una de esas, así como han habido montones de países que abandonaron la realeza para generar básicamente posiciones democráticas, hay otros que todavía los mantienen a pesar de que se ponen en una suerte de segundo plano más protocolar que ejecutivo. Es cierto, pero a mí hoy día me llamó la atención nuestros canales, el tiempo que le dedicaron a este tema. Es decir, entre 45 minutos hasta 1 hora en el noticiero central. En los noticieros centrales, y eso lo encuentro extraordinario. ¿Por qué en Chile habría, y nosotros sabemos cómo funciona la televisión, es decir, los editores están mirando el rating, si no hubiera interés, baja el rating y se corta la transmisión? Es decir, si uno ve a los 10 minutos que no hay audiencia para el tema, bueno, tú sabes perfectamente cuál es la reacción. Y en este caso, yo presumo, no estaba en un estudio cuando esto ocurrió, o cuando se estaba cubriendo en los noticieros centrales, pero el hecho de que se le haya dado esa extensión es porque seguramente, por decirlo en términos muy coloquiales, el chancho daba manteca. No, pero además es una... por parte del público. Sí, no, es una noticia mundial sin duda, y probablemente este es el día donde va a tener mayor cantidad de, si tú quieres, explicación y mayor cantidad de duración, todo lo que tenga que ver con la realeza. A propósito, lo que me ha faltado ver y que creo que deberíamos haber puesto nosotros es las imágenes de cuando la reina vino a Chile. Estaban en algún canal, dieron sí, en la época de creo que fue de Frei Montalva, ¿no? Efectivamente, y estuvo en el sur, estuvo en Pucón, y se cubrió, algunos canales lo cubrieron. Estaba en blanco como y ella negro. es muy aficionada adora a los caballos, también hubo algunas presentaciones de Guaso y, digamos, todas las cosas protocolares divisiones. Sí. Ahora, y bueno, esto se mostró. Una última cosa, Raúl, que tiene que ver con un poco esta situación. En términos de Inglaterra misma,
¿Hay discusión sobre la monarquía, así como de repente ha habido en España respecto de la situación de los monarcas españoles y también ha habido situaciones sobre cuáles deben ser los roles y qué tan distantes deben ser de las cosas de gobierno en otros países europeos? ¿Hay una discusión a nivel de calle, a nivel de gente de británicos sobre el tema de la realeza, o es algo que básicamente se considera que mientras haya descendencia hay rey o reina? Ha habido en algunos momentos, en los años 70 del siglo pasado, hubo en algunos momentos encuestas que señalaban que había un porcentaje de alguna significación a favor de explorar la posibilidad de pasar a una república, pero después decayó y la monarquía se ha fortalecido. Y hay en estos momentos, en particular, Isabel II era muy popular, o sea, tenía, digamos, 80-90% de adhesión. Pero esto puede cambiar, ¿eh? No es una cosa, depende mucho del monarca. Y ella había concitado mucho respeto, había un consenso que ella había puesto sus deberes monárquicos por encima de cualquier interés personal, por encima de su familia, y que ella había jugado un rol muy positivo en mantener la Commonwealth y haber generado, incluso en términos de relaciones internacionales, haber contribuido al país. De manera que había una buena opinión, ella estaba muy bien considerada en Gran Bretaña. No solamente era la reina, pero era una reina querida. Sí, ahí estábamos viendo escenas de justamente la visita de la reina Isabel a Chile, ahí con el presidente Eduardo Frei Montalva. Interesante todo lo que pasa con la realeza, donde en algunas partes tienen un poder gigantesco, por ejemplo los califatos y los jeques de Medio Oriente todavía son absolutamente quienes mandan, digamos, no son algo simbólico, claro, no son algo simbólico ni nada, pero en otras partes donde la historia está llena de un mandato pero muy categórico, hoy día básicamente son más bien símbolos de cosas que ejecutivos propiamente tales. Exacto, y en Inglaterra, digamos, la monarquía se supo adaptar bien, no intervenir en política y mantener un perfil muy bajo. Y eso también es un aspecto de la propia reina Isabel II, que ella tenía un don extraordinario, era muy discreta. Es decir, nunca ella se reunió con tantos jefes de Estado y nunca daba detalles o pequeñas copuchas de qué es lo que había, sobre qué habían versado las conversaciones. Pero a la vez, fíjate, ella era una gran comunicadora, porque todos estos vestidos bastante estrafalarios que ella usaba, de colores muy chillones, francamente mal gusto, pero era producto de una decisión que ella había tomado, visibilizarse. Cuanto más visible, mejor, pero una visibilidad ocular, es decir, que la vieran. Y por lo tanto iba a muchas ceremonias, a muchos eventos, y se trataba de destacar, o sea, que la identificaran inmediatamente desde la distancia, a la vez que era absolutamente discreta en los contenidos. Y esa combinación, como comunicadora, le dio excelentes resultados. Sí. ¿Viste The Crown? Sí, excelente. Una serie, pero que muy recomendable, muy bien hecha, extraordinariamente llena porque es una serie dramática. Está basada, por cierto, en la historia de la corona británica, y muy entretenida. Además, no sé. Sí, está muy bien investigada, o sea, por lo que he sabido, no la rebatieron. No, claro, no la rebatieron y está todavía ahí perfectamente vigente, más aún ahora, si es que alguien quiere mirar cómo se desarrolla la básicamente monarquía británica en los últimos 80 años, está muy bien hecha. The Crown, La Corona, está, creo que, no sé si está en Netflix o está en HBO, creo que están las dos.
Y también está esta gran película que es de Queen, que es la película que narra el episodio de la muerte de la princesa Diana y cómo reacciona la reina y la familia real. Es una gran película también, ¿eh? Ahí tenemos harta cosa para ahí revisar. Gracias, Raúl, que te vaya muy bien. Tenemos libro. Sí, tenemos libro. Libro. Un libro, pucha, vamos a seguir en los obituarios. Porque miércoles. Un libro que es Gorbachev se llama. Ahí lo tenemos. De William Taubman. Este es un gran escritor estadounidense. Ha escrito, bueno, su gran obra es Khrushchev, un líder soviético anterior, y ha ganado premios, ganó un Pulitzer por Khrushchev, y este libro de aparición reciente, no podía ser más oportuno, recorre la vida de Gorbachev y básicamente entra en el gran drama de Gorbachev, según este libro, es su intento por reformar la Unión Soviética y convertirla en un Estado democrático, pero soviético. O sea, sin renunciar a su característica comunista soviética, pero hacerlo, garantizar las libertades individuales. Y, claro, sabemos que cuando Putin llega al poder, toma el camino contrario y Putin ha puesto todo su esfuerzo en fortalecer el Estado ruso, ya no soviético, pero el Estado ruso, y ha ido restando en forma drástica las libertades individuales. Y en este drama, el autor, que habló con mucha gente, tiene una bibliografía extraordinaria, el drama de Gorbachev es tratar de reformar algo que es muy difícil de convertir una cosa en algo tan distinto, sin quebrarla. Y dice, lo que le ha pasado a Gorbachev es que tratando de convertir a Rusia en una democracia socialista, bueno, terminó desarmando, desordenando las cosas a un punto en que colapsó completamente la Unión Soviética, y ese es el gran drama para Gorbachev, que también lo vive él como un drama, y que perdió, digamos, la confianza de la gente y hasta cierto punto la confianza en sí mismo después de este proceso. Pero es un libro muy investigado, no es el más ameno que he leído sobre estos temas, pero hemos reseñado varios libros sobre la Unión Soviética y Rusia. Es bien curioso esto que tú estás diciendo, digamos, que tú tienes una persona como Gorbachev que trata de generar de alguna manera variantes democráticas especiales en un país gigantesco como era la Unión Soviética, y finalmente al cabo de ciertos tiempos muchas de estas cosas que intervienen lo que estimulan son a personas como Putin, que básicamente Putin le gustaría mucho más que volviera a la monarquía rusa a que hubiese una democracia rusa. Exacto, y en ese sentido el experimento Gorbachev es un fracaso por donde se le mire, en cuanto a los resultados finales. Sí. Bueno, interesante, Gorbachev. Muchas gracias, Raúl. Cuídate. Chao. Igual, hasta el lunes. Chao. Chao. Hacemos una pausa y ya volvemos. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.